Tribunal Constitucional. Audiencia pública de pleno, Arequipa, 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ernesto Blume Fortini e integrada por los señores Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, señora Marianela Ledesma Narváez y señor Augusto Ferrero Costa. Secretario relator, doctor Flavio Reate Yapaza. Buenos días. Secretario relator, dé cuenta de las causas programadas para el día de hoy en las cuales se haya solicitado informes. Señor presidente, buenos días. Señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 1, expediente 1762-2014, proceso de amparo, iniciado por don Mauro Montano Acosta contra el Banco de la Nación. Por la parte demandante, a solicitar uso de la palabra el abogado Adolfo Javier Pinillos Córdoba. Señor abogado de la parte demandante, a este lado. Demandado. Abogado de la parte demandante. No ha venido, señor presidente. No ha venido, ya, correcto. Antes de escuchar el informe, doy cuenta de que el magistrado Eloy Espinosa Saldaña no asiste a esta audiencia por encontrarse con licencia, pero se abocará al conocimiento de estas causas. Señor abogado de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señores magistrados constitucionales. Vengo en representación de mi patrocinada, el Banco de la Nación, a solicitarles se sirvan declarar improcedente, o en su defecto infundada, la demanda interpuesta de amparo por el señor Mauro Montaño Acosta, que interpone contra el Banco de la Nación. Este proceso, señores magistrados, es un proceso que, si bien tiene dos improcedencias liminares, el tribunal ha considerado, mediante auto de fecha 25 de abril del 2018, disponer la admisión a trámite de este proceso, considerando que podrían existir algún tipo de indicios sobre supuesta afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, fundándose en un caso similar que se dictó mediante sentencia del expediente 5157-2014, proceso de amparo Tribunal Constitucional, de fecha, si me permiten, que es correspondiente a ese proceso, en el proceso seguido por la señora María Chura Arcatá. En ese procedimiento, señores magistrados, el tribunal consideró que el Banco de la Nación, mi representada, había afectado el derecho a la igualdad y a la no discriminación de esa señora de 85 años de edad al haberle negado la posibilidad de acceder a un crédito, a un préstamo minorista bajo lo que se llama la modalidad multired. Sobre el particular, señores magistrados, queremos mencionar lo siguiente. En este caso no se ha generado ningún tipo de afectación y el criterio establecido en esa sentencia, en la 5157, tampoco puede ser aplicado en este caso. Varios son los motivos, pero voy a tratar de sintetizarlos en tres. El primero es que en aquel caso se discutía un tema de acceso al crédito de un adulto mayor de más de 85 años. En este caso, el demandante no tenía esa limitación a poder acceder a un crédito. Por el contrario, el demandante, que además no solicitó ningún crédito, porque nunca presentó ningún papel, nunca generó ningún requisito, sí tenía la posibilidad de acceder al crédito porque estaba dentro de los rangos de edades por los cuales el Banco de la Nación otorgaba una cantidad de un crédito bajo la modalidad de préstamo multired. Entonces, la primera situación por la que no se podría aplicar este precedente que se estableció en el expediente 5157 del 2014 es que en un caso se trataba de un tema de acceso al crédito y en este caso, al contrario, es una discusión respecto del monto del crédito al que el señor podía acceder. En segundo lugar, como lo he mencionado, el señor hace una mención a que fue al banco y le preguntó a una funcionaria respecto a cuánto podía acceder en función a su edad, a un crédito. Sin embargo, y así consta en autos, y así incluso ha sido materia de evaluación por la instancia de segunda, por la sala de segunda instancia que confirmó la improcedencia liminar, el señor nunca presentó ninguna solicitud de crédito y por tanto
nunca presentó ningún documento que permitía determinar si contaba con capacidad de crédito, si contaba con avales o si estaba dispuesto a asumir el costo de un seguro de desgravamen. Entonces, en el segundo elemento por el cual esto no puede ser considerado como que existe un indicio de afectación a la libertad de igualdad o discriminación, es el hecho que a mi patrocinada el señor nunca le presentó ninguna solicitud de crédito. Entonces, tampoco se le podría, bajo la luz del mencionado precedente, establecer que habría vulnerado algo cuando ni siquiera pudo evaluar si esta persona contaba con algún tipo de elementos o requisitos crediticios que le permitieran decir sí, conforme a ese precedente que se establece seguros de gravamen, otro tipo de garantías, colaterales, avales, se le podía otorgar o no ese crédito. Y en tercer lugar, señores magistrados, que esto es un tema también muy importante y es algo que pido que lo tomen en consideración, el Banco de la Nación es una entidad, es una empresa de tipo pública. Es una entidad que no busca lucrar, a diferencia de la banca privada que sí puede establecer o generar un mayor tipo de ganancia por una situación de mayor riesgo. El Banco de la Nación tiene como finalidades el de tratar de generar una ayuda en la descentralización del país, en fomentar la bancarización. En muchos casos, y ustedes pueden ser testigos, el Banco de la Nación es el instrumento mediante el cual se le pagan las remuneraciones a diferentes trabajadores del sector público. No hay una función de tipo comercial. Y bajo el precedente que se estableció en el anterior caso, lo que se le estaría exigiendo al Banco de la Nación es que no solamente actúe como la banca privada, sino se le estaría exigiendo un mayor gravamen, actuar con mayores riesgos a la banca privada. ¿Por qué? Porque en la banca privada, y esto es un comparativo que se da a nivel nacional como a nivel sudamericano, diversas entidades utilizan el criterio de la edad para poder restringir el acceso o las cantidades de monto en los préstamos. Entonces, señores magistrados, solamente para que ustedes puedan tener en consideración, en el mercado, diversos bancos ponen, no voy a mencionar los nombres, ponen limitaciones en las cuales no otorgan créditos a personas mayores de 75 años y en todo caso las fechas de cancelación en las que tiene que cumplirse este crédito tienen que llegar a esa edad. En algunos casos hay algunas empresas que para tarjetas de crédito dan hasta 65 años, en otros hasta 70. En Chile, por ejemplo, donde estamos hablando de un tema de banca privada, sí, hay empresas que dan préstamos hasta los 79 años. Pero, por ejemplo, en Argentina, el Banco de la Nación de Argentina prevé específicamente que solamente otorgará préstamos a personas que tengan algún tipo de vinculación, solamente hasta la edad prevista para la jubilación. Si a estos señores magistrados tomamos en cuenta datos estadísticos como los del INEI del 2015, que establecen que el promedio de vida es de 74 años, en hombres de 72, en mujeres de 77, o el último estudio de salud de la OMS, que establece que la edad es de 79 años, podríamos establecer que existe un mayor riesgo al prestarle a determinado sector de la población, que es el adulto mayor. Ahora, no obstante esto, el Banco de la Nación, a raíz de la anterior sentencia, ha modificado sus directivas y ha aumentado la posibilidad de dar créditos a personas mayores a 84 años, montos por 3.000 soles y en plazos de 2 años. Y ese es el tercer elemento por el cual, señores magistrados, tampoco se puede establecer que hay una vulneración en este caso. Porque también el banco ya ha cumplido, en virtud del anterior pronunciamiento, con derogar la directiva, tan es así que en sesión de directorio del año pasado, de junio del año pasado, se establecieron criterios de clasificación crediticia para personas mayores de 84 años y se aumentó incluso los montos de aquellas personas que tenían hasta 82 años para acceder a los créditos. Entonces, no hay ningún tipo de afectación, señores magistrados, en materia de derecho a la igualdad o en materia de discriminación. Lo que está haciendo el Banco de la Nación simplemente es tratando de asegurar los fondos públicos con los que actúa para cumplir la función que tiene, que es una función subsidiaria, no es de mercado. Tan es así que ustedes no van a ver, señores magistrados, que el Banco de la Nación tenga créditos vehiculares, créditos hipotecarios, créditos de leasing, ni mucho menos tarjetas de crédito con millas o con puntas para viajar al Caribe. Nosotros como entidad, que finalmente es una empresa pública, simplemente nos regimos bajo determinados parámetros que buscan asegurar el uso de los fondos que se nos han asignado. Y en ese sentido, señores magistrados, como hemos mencionado, los criterios que se están utilizando ahora son criterios mucho más objetivos. En el mercado hemos hecho incluso una contratación de la única entidad aseguradora que ha querido otorgar seguros de desgravamen para personas justamente mayores de 84 años. Solamente les puedo decir que en estos casos
el costo del gravamen es prácticamente medio punto porcentual respecto de lo que pueden ser para otras personas. Entonces, señores magistrados, por estas consideraciones pedimos al juzgado, a la sala, perdón, al tribunal, se sirva declarar improcedente o infundada esta demanda de amparo en atención a que no habría ningún tipo de afectación al derecho a la igualdad o a la discriminación. Gracias. Va a preguntar el magistrado Carlos Ramos Núñez. Gracias, señor presidente. Bueno, el Tribunal Constitucional, usted mismo lo ha mencionado, tiene un pronunciamiento sobre el particular, ¿no? El caso Chura. Correcto. Ahí básicamente el Tribunal Constitucional insistió mucho que no se considerase solo a la edad, exclusivamente a la edad, como el único referente, digamos, para el otorgamiento de créditos. Yo no sé si el Banco de la Nación, ¿no es cierto?, ha cambiado ha recogido esa, digamos, esa decisión del Tribunal Constitucional, debería haberlo hecho, para que al momento de evaluar los créditos no solamente tenga en consideración la edad, ¿no?, sino otra clase de factores también, ¿no? Porque esto ha ocurrido, creo, no solo en el mismo banco, sino en la misma sucursal. Señor magistrado, si me permite, justamente a razón de esa sentencia, el Banco de la Nación llevó a cabo una sesión de directorio, la número 2159, que la mencionamos en nuestra contestación de la demanda, de fecha 15 de junio del 2017, y lo que se determinó fueron dos cosas. Uno, la ampliación de los límites de importes en función a determinados montos. Por ejemplo, antes de esta sentencia, el monto máximo que se podía, los créditos que más o menos se podían prestar era hasta 72 años, hasta 10.000 soles. Y hasta 84, el monto máximo era 2.000. A razón de esta sentencia, lo que se hizo es, se cambia la directiva, es más, actualmente hay una nueva directiva, que es la directiva, si me permite, la 810-045-03, que está actualizada al 30 de mayo de este año, y lo que establece son dos cosas. Primero, ya no hay límite de edad para otorgar préstamos a partir de los 84 años. O sea, lo único que se pide es que en todo caso la persona asuma el seguro de desgravamen correspondiente. Su costo es mucho más alto. Y respecto de los otros, respecto de las edades anteriores, se ha aumentado el margen de importes. Igual, como es una actividad en la cual existe un riesgo crediticio porque las personas pueden fallecer, los plazos de retorno son distintos. O sea, yo no le puedo prestar a alguien que tiene más de 84 años, no le puedo dar un plazo de 10 años para pagar. Los plazos de retorno son de máximo 24 meses. Una pregunta, señor abogado. Si hacemos un análisis comparativo entre las condiciones de los créditos otorgados a personas que están en una edad, digamos, normal, entre comillas, para diferenciarlos de los mayores de 70 años, y quienes tienen más de 70 años, etcétera, ¿en qué varían esas condiciones? En realidad, doctor, justamente para evitar esos temas, la actual directiva, y ustedes lo van a ver en la contestación de la demanda que hemos hecho ante ustedes, entre los 20 años y los 70 y tantos, el monto que se otorga es el mismo. Ya solamente es una cuestión de determinar la capacidad crediticia de la persona para determinar el monto. ¿El desgravamen es el mismo? No, el desgravamen cambia dependiendo de la edad. O sea, yo a los 40 años he tenido que pagar un seguro de desgravamen mucho mayor para los créditos hipotecarios, vehiculares y todo lo que tengo, porque asumen que yo tengo mayor riesgo de exposición a determinadas cuestiones. Igual sucede con cualquier persona de mayor edad. Pero acá estamos frente a una situación que en algunos casos puede ser tremendamente injusta, porque la persona aumenta en edad y le van exigiendo más condiciones, es decir, para que le dificultan el acceso al crédito, y puede ser que esa persona tenga garantías suficientes, ofrezca fianzas suficientes, avales suficientes. Sin embargo, entramos en una lógica en donde a mayor edad, menos facilidades, menos recursos, más abandono frente a una situación de deterioro de la vida, en que una sociedad debe ser consciente que a los ancianos no hay que maltratarlos ni abandonarlos, sino más bien protegerlos, ayudarlos, etcétera. ¿Por qué establecer ese plazo de 24 meses cuando de pronto esa persona puede ofrecer garantía hipotecaria, puede ofrecer fianzas, etcétera, en la eventualidad que si no paga, pues asumen quienes han garantizado el crédito? ¿Por qué esa lógica? Porque si ustedes, digamos, a una persona de 80 años le dicen 24 meses y necesita un monto que no puede devolver en 24 meses, sino quizás puede devolver en 5 años o en más años,
y les ofrece todas las garantías, ¿por qué limitarlo a los 24 meses? ¿No es ese un tratamiento desigual que podría lesionar el principio de igualdad y no discriminación en ningún sentido de la vida que merecemos los seres humanos? Doctor, muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, los créditos que otorga el Banco de la Nación son créditos de tipo minorista. Entonces, por ejemplo, el negocio del banco no es, por ejemplo, tampoco llenarse de hipotecas, porque eso a su vez requeriría que asuma un área de tasaciones, que asuma un área de personas que se dediquen a ver vencimientos de crédito, ejecutar las hipotecas, y eso significa agrandar el sector público o la empresa en unos ámbitos en los que nuestro directorio y las políticas no están desarrolladas para tal cosa. O sea, yo tendría que entrar a un giro de negocio totalmente distinto al que estoy brindando ahora. Mi intención, como representante del banco, es señalar que, claro, fomentamos la bancarización, pero si alguien me pide 50.000 soles o 100.000 soles, por más garantías que me pueda dar, no es un producto que yo pueda brindar. Y el otro tema, doctor… Sí, perdón, ¿y las garantías personales que puede ofrecer tampoco funcionan en el Banco de la Nación? Funcionan, pero por ejemplo, doctor, también hay determinadas limitaciones. El hecho de que antes uno pudiese descontar como banco las cuotas de los créditos respecto de las remuneraciones que alguien podía otorgar a las pensiones era un elemento que podía asegurar el tema de la recuperación de estos créditos dentro de los plazos. El hecho que ahora no se puede hacer, y ustedes saben a qué se debe esto, genera justamente la dificultad de poder tener la garantía de que se pueda devolver. Yo no sé si la persona a la que le estoy prestando después me va a devolver, y yo, en lugar de poder asegurar un crédito dentro de un cobro normal sin ningún tipo de sobresaltos, tengo que tener un área que evalúe riesgos o que en todo caso ante estas situaciones se encargue de cobranzas extrajudiciales o cobranzas judiciales. Gracias. Pregunta el magistrado José Luis Sardón de Taboada. La Constitución contiene 5 artículos donde establece límites hacia arriba o hacia abajo por edad, ¿no? Por ejemplo, establece el artículo 180 que los mayores de 70 años no pueden ser miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Entonces, si la Constitución misma establece ese límite máximo, ¿por qué el Banco de la Nación no puede también establecer un límite máximo para otorgar los créditos a los mayores de, digamos, 84 años? Doctor, considero que la edad sí sería un elemento objetivo para poder justificar una restricción o limitaciones al tema de acceso al crédito. Sin embargo, ya el tribunal ha emitido una sentencia y en ese sentido el Banco de la Nación, respetuosa de eso, ha tratado de adecuar toda su normativa en función de lo que se ha señalado en esa sentencia, la cual, como menciono, no sería aplicable en este caso porque en este caso particular, además, el señor nunca aplicó para un crédito. Solamente dice que se le niega a razón de un comentario que hizo en ventanilla. Nunca ofreció garantías, no presentó boletas, no presentó avales. Entonces, no se me podría a mí decir que yo estoy discriminándolo si ni siquiera trató de pedirme a mí el crédito en forma efectiva. Sí, perdón, magistrado Sardón, ok. Pregunta primero el magistrado Miranda y después la magistrada Ledesma, en ese orden. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo contaré muy rápidamente una situación personal. Yo fui al banco y dijo, bueno, ya usted no tiene tarjeta de crédito, un determinado banco. Pero ¿qué pasa si yo estoy al día? Entonces fui al Banco de la Nación. Dije, yo además tengo mi ahorro en Banco de la Nación, ya que este banco no me da, me fui al Banco de la Nación y pregunté, ¿no? Y le digo, bueno, he ido a tal banco y me han dicho que no querían decirme, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Al final uno me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Yo tenía en ese momento creo que 76, 77. Ah, es por eso. Que sí, ¿no? Entonces da la impresión que puedan decir, ¿no? Que bueno, como usted ya se va a morir, no, ya pues no le podemos dar, ¿no? Y yo fui al Banco de la Nación y me dieron esta respuesta, señor abogado, ¿no? No, pero hay eso. Entonces, al final, pareciera, para terminar mi intervención, que la edad es el criterio de la discriminación. Eso habría que cuidar, ¿no? Porque alguien puede tener, ¿no? Puedo yo pedir
por decir un crédito al Banco de la Nación de 30.000 soles, pero yo tengo 50.000, tengo 100.000, ¿por qué no me pueden dar? ¿No? Por la edad. Entonces, en una institución como esta, que es el Tribunal Constitucional, cuidamos mucho, sobre todo este colegiado, ¿no?, que se respeten los derechos constitucionales de las personas. Esa era mi intervención, señor presidente. Gracias, magistrado. Pregunta la magistrada Marianela Ledesma. Sí, bueno, es cierto que en el caso concreto el recurrente jamás hizo alguna manifestación expresa de solicitar el crédito, pero eso tampoco nos puede llevar a no entrar a la discusión sobre los criterios que se debe tener para el otorgamiento de estos préstamos a las personas, bueno, de una edad, entre comillas, diría respetable, ¿no? Una persona de 80 años. Entonces, ya el tribunal en cierta manera ha dicho algo en el caso Churata, pero a raíz de su intervención yo quería participar preguntándole lo siguiente, ¿no? Es verdad que una entidad financiera, como en este caso es el banco, da los créditos y lo que espera es un retorno. Ahora, también y un retorno pronto o por lo menos garantizado. 2, que el retorno en cierta manera puede estar asegurado con bienes, con muebles, inmuebles, pero al final no es un retorno líquido, es un retorno que tiene todo un costo, porque encima todavía hay que liquidar, llevar a remates, para luego al final tener el retorno efectivo, líquido. Y es también todo un pasivo para el banco, porque el banco, como usted ha dicho, tiene que invertir en abogados y encima se queda con un inmueble en algunos casos, que ya inclusive es un gasto desde los predios, desde los impuestos que se pagan. Entonces, esa es la lógica mayormente del acreedor, que en cierta manera yo lo entiendo. Pero también es cierto que los obligados, o que mejor dicho, los ciudadanos están interesados en tener un crédito, y el tema de la edad tampoco es un criterio que puede llevar a ser discriminado, porque, bueno, la verdad, una persona de esa edad, no todos tienen el privilegio de generar recursos para poder devolver esos créditos. ¿A dónde voy? Cada cliente es tratado de una manera diferente, porque cada cliente tiene una particularidad, ¿no? No es lo mismo de repente un cliente comerciante que tiene sus ingresos bajo esa modalidad que de repente un cliente que puede tener un ingreso del Estado con su pensión. Pero eso llevaría a que el banco, ¿no?, utilice más las figuras de las garantías, ¿no? Tal vez no pueda ser una garantía real del propio interesado, porque el banco no le interesa ya tener bienes, pero también, como se sugirió acá, las fianzas personales pueden ser alternativas que acompañen a los ciudadanos mayores de superedad que quieran obtener un crédito. O sea, yo pienso que en su lógica se está tratando a todos los ciudadanos que quieran un crédito de manera casi similar, cuando las personas de 80 años tienen un perfil diferente, y las garantías también que se le permitirían también podrían ser diferentes, ¿no? Las garantías personales, hijos, familiares que quieran asegurar a esta persona, ¿no? Entonces, pienso que el caso Churata debería de repente ser interpretado en la práctica ya del banco, ¿no?, mejorando las garantías, ¿no?, mirando cómo aseguramos el retorno del crédito y no mirándolo tan convencionalmente a la persona de 80 años que quiera un crédito como lo puede tener una persona de 30 años o 40 años. O sea, ellos tienen un perfil diferente, entonces deben tener también un mecanismo de aseguramiento casi ad hoc a esas condiciones, ¿no? Entonces, sobre eso yo quería no solo intervenir, sino también de repente darle esa opinión de la mirada diferente en los aseguramientos a las personas de 80 años. Le agradezco, doctora, su pregunta, y sí, efectivamente, a razón del caso Churata, el banco modificó su estructura de directivas para otorgamiento de préstamos. Somos el único banco, la única entidad, que además somos una entidad estatal, que en realidad no debería competir en el mercado dando este tipo de créditos, otorgando préstamos para gente adulto mayor de 84 años. Nadie más en el mercado lo hace. Entonces, sí hay un cumplimiento de la sentencia, sí hay estándares que se han aplicado. El asunto también es que este tipo de mercado, con garantías, debería ser llenado por el propio mercado.
que vería a mayor riesgo, a mayor posibilidad de ganancia. Y nosotros, como banco, institución, como empresa estatal, no podemos entrar a un mercado para el cual o sea, no hay una situación de déficit o que justifica una autorización específica para un otorgamiento de financiamiento de gente mayor de 80 y tantos años de edad. Entonces, ya estaríamos también vulnerando el rol subsidiario del Estado. Por eso es que nos dedicamos a un tema de microcrédito. No, por más que quisiéramos, no estamos ni compitiendo ni en el mercado inmobiliario, ni en el comentario vehicular, solamente estamos tratando de satisfacer necesidades de la gente en el aspecto que lo necesita. Ese es el detalle. Gracias. Hasta la causa queda el voto. Causa número 11, expediente 4898-2016, proceso de habeas corpus, iniciado por don Antenor Cruz Canaza contra el juzgado colegiado de Tambopata y contra la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Madre de Dios. Por la parte de demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Yanek Rojas Chipana. Abogada, representante de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Y público en general, buenos días. En esta ocasión me cabe hacer el informe a nombre de mi patrocinado Antenor Cruz Canaza, a que el Tribunal Constitucional solicitaría de que se declare fundada el habeas corpus y se revoque la sentencia, la misma dictada mediante resolución número 16 de fecha 28 de octubre del año 2015, y la confirmación de la sentencia de la resolución número 22 de fecha 28 de marzo del año 2016. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, todo esto lo hago en base a los siguientes fundamentos. Está probado que los jueces del Departamento de Madre de Dios han vulnerado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, emitiendo una sentencia condenatoria arbitraria, sin una motivación inadecuada. También se ha vulnerado el derecho fundamental como es el principio de inocencia y el principio de indubio pro reo, los mismos protegidos por la Constitución Política. Conforme se tiene en el artículo 2, inciso E, también el principio de indubio se tiene consagrado en el artículo 139, inciso 11. Señores magistrados, dentro del desarrollo del proceso ordinario que se realizó en el Departamento de Madre de Dios, no se acreditó la responsabilidad penal de mi patrocinado. No se ha valorado correctamente todos los medios probatorios, dictando una sentencia condenatoria, arbitraria. Señores magistrados, voy a hacer un resumen. ¿Cuáles son esos medios probatorios? Se tiene la declaración de la supuesta agraviada, en donde ella entra en contradicciones. No es su declaración, es incoherente, es en congruencia. Señores magistrados, ella dice de que me han ahorcado y he quedado inconsciente. Este ahorcamiento, donde ha quedado inconsciente… Doctora, perdón, la voy a interrumpir. Le pido lo siguiente, descríbanos usted los hechos que dan origen a esta controversia. Es decir, ¿en qué consiste el hecho que dio lugar al inicio del proceso penal? ¿Por qué delito fue? Ese marco general, denos como premisa de su exposición, ¿correcto? Ya, señor magistrado. Adelante, explíquenos. Ya. Ese hecho consiste por el delito de tentativa de feminicidio. Esto es en el departamento de Madre de Dios, en el kilómetro 108, donde dice que mi patrocinado lo ha cortado, ¿no? Lo ha cortado uno de los dedos y también tenía unos cortes en la cara, algo así. Y por ese delito se estaba ventilando en el departamento de Madre de Dios. ¿Y está ya condenado? Es condenado, sí. ¿A qué pena? A 17 años de pena privativa de libertad. ¿Que está cumpliendo en este momento? En este momento, señor magistrado, no lo está cumpliendo porque efectivamente antes de la sentencia mi patrocinado salió
del penal porque ella debía cumplir los 9 meses de prisión preventiva. Entonces, mi patrocinado no regresó porque efectivamente la agraviada lo ha mandado a maltratar, lo ha mandado a que… O Ya, sea, mi patrocinado… entonces, él en este momento tiene una condena, pero está, digamos, prófugo de la justicia. Sí, exacto. Ya, ok, ahora continúo. Ya, gracias, señor magistrado. Dentro del desarrollo del proceso ordinario, no se tomó en cuenta las declaraciones de la agraviada. La agraviada en el primer momento dijo otras versiones, nunca habló de ahorcamiento, lo que es ante la Policía Nacional de PNP, la primera investigación. También se ha prestado declaraciones como es el examen psicológico número 001394-2015, de fecha 20 de marzo del año 2015, en donde también ella declara otra versión que no es coherente. También a ella misma se le presta otra declaración multidisciplinaria de asistencia 09-2014, en donde también ella declara otra versión. ¿Cuáles son estas versiones? Como en el examen psicológico ella dice que no estaba presente mis padres, que solamente estaba mi menor hija, yo he quedado inconsciente y me ayudan mis vecinos. Pero en el examen multidisciplinario ella dice que me ayuda mi amiga Silvia. Entonces, y como se ha desarrollado en el juicio oral, señor magistrado, ella dijo que estaba presente mis padres y mis hermanos. Ellos presenciaron los hechos, los cuales es contradictorio con la declaración prestada de los padres, como son de Aurelia Kawamani y Víctor Ilasaca Huanca, en donde ellos dijeron, nunca hemos presenciado, nosotros estuvimos afuera. Es más, señores magistrados, ellos al ser interrogado en el juicio oral, ellos dicen que los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana, como se tiene de Aurelia Kawamani. Se tiene la declaración testimonial de Víctor Ilasaca Huanca, en donde dijeron que los hechos han ocurrido a las 7:30 de la mañana. Entonces, la agraviada dijo que los hechos han ocurrido 3 de la tarde. Entonces, hay una contradicción totalmente, señores magistrados. Lo mismo, el juzgado no ha valorado lo que es el principio de inocencia, como es el principio de nubio pro reo, los mismos reconocidos en la Constitución Política del Perú y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Señores magistrados, al emitir una sentencia condenatoria arbitraria, con falta de motivación, una motivación eficiente, también se estaría vulnerando el principio lo que es de la legalidad y la tutela jurisdiccional efectiva. Conforme establece el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que toda persona tiene derecho a la debida motivación en las resoluciones judiciales. Se ha dictado una sentencia sin haberse acreditado la responsabilidad penal de mi patrocinado, señor magistrado. Por estos fundamentos, señores miembros del tribunal, solicitaría de que se declare fundada el habeas corpus y se declare nula la sentencia antes mencionada. ¿Para qué? Para que se realice una correcta administración de justicia, ya que ellos no lo han hecho debidamente, señores magistrados. Gracias, señor magistrado. Gracias. Pregunta. Vista la causa, queda el voto. Causa número 17, expediente 445-2018, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don Jesús Wilson Urday Lozano contra el Poder Judicial. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Claudia Alejandra Mejía Martínez. Abogada de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores miembros del tribunal. Nosotros estamos solicitando que se revoque la sentencia de vista número 14/2017 de fecha 27 de diciembre del 2017, por la que se ha declarado fundados los recursos de apelaciones interpuestos por los señores demandados Carlos Mendoza Banda, Fernán Fernández Ceballos y Sandra Lazo de la Vega Velarde y la doctora Juana Ochoa Caguana,
magistrados del Poder Judicial de Arequipa. Y en consecuencia se confirme la sentencia 305/2017, que declara en primera instancia fundada la demanda sobre habeas corpus interpuesta a favor del recurrente. Voy a primero a explicar los hechos que dan pie al inicio del proceso de habeas corpus. El 10 de agosto del año 2017, mi patrocinado, el señor Jesús Urday Lozano, se encontraba transitando por la avenida Dolores en la ciudad de Arequipa, siendo que en horas de la noche fue intervenido por personal de la policía y conducido a la Divincri. Ello en mérito, detención que se dio en mérito a la denuncia formulada por la señora Viviana Arnés Cusi Ramos de Chacón por acusar sexualmente a su menor hijo de 15 años en ese momento histórico, mediante proposiciones efectuadas por internet y comunicaciones vía celular, procediéndose a incautar en su domicilio tanto un equipo de cómputo como un equipo móvil, un teléfono celular. Es en referencia a este cargo de acoso sexual que mi patrocinado presta autorización para que la policía ingrese tanto a su cuenta de Facebook como a su equipo de cómputo y a su equipo celular. Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por el señor fiscal, disponiendo el archivo del delito contemplado en el artículo 5 de la ley 30.090, el cual era acoso sexual por la vía informática. ¿Cuáles son los agravios en los que incurre la sentencia de vista número 14/2017? Se señala que en la resolución que amparó el habeas corpus se incurrió en error al excluir las actas cuestionadas por calificarlas como prueba prohibida, sin haber terminado un proceso penal, pues para la justicia constitucional es necesario que el caso concluya para poder evaluar en abstracto el conjunto del proceso, a fin de verificar si hay o no afectación al debido proceso por el empleo de prueba prohibida. En el presente caso, el proceso penal no ha concluido y no se puede realizar un examen por el proceso del habeas corpus. Por eso es que la sala afirma de que la demanda debería declararse improcedente. Sin embargo, tratándose de la existencia y comprobación de una vulneración, de una violación al derecho constitucional protegido en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, no hay sustento legal ni lógico que permita determinar cómo se proclama en la resolución impugnada que la prueba prohibida al interior del proceso penal es una cuestión que solo debe ser revisada una vez concluido el mismo. ¿Por qué consideramos nosotros que existe prueba prohibida? Porque cuando mi patrocinado presta su consentimiento en las actas de visualización, lo hace, como he referido, en mérito a la denuncia interpuesta por la señora Cusi Ramos de Chacón. En ningún momento a mi patrocinado se le dice que se iba a revisar demás archivos de su computadora, archivos que se encontraban inmersos en otras carpetas, porque la finalidad de la visualización en el equipo de cómputo HP, una laptop personal, era la finalidad era revisar su cuenta de Facebook, porque es a través de una cuenta de Facebook que contacta con este menor de edad. Sin embargo, reitero, a mi patrocinado nunca se le informó que se iba a revisar otras carpetas, otros archivos de su equipo celular y de su equipo de cómputo. La posición de la sala que ha emitido la sentencia de segunda instancia resulta ser aún absurdo, pues
Al negarle al juez la potestad de excluir una prueba ilícita a la espera de que concluya el proceso, se trata de una consideración que tiene la resolución judicial impugnada, que violenta la esencia misma del habeas corpus, el que reclama prontitud e inmediatez, y ella genera una mayor conculcación del derecho a la libertad que le asiste al justiciable. Se indica como fundamento en la impugnada que para la exclusión de medios prohibidos existen mecanismos que no deben invocarse en una audiencia de prisión preventiva, como se ha hecho, sino en la audiencia de tutela de derechos, tal como lo tiene establecido la Corte Suprema, pues en tal diligencia el escenario donde se debe debatir la exclusión de pruebas ilícitas y en la que también se podrá debatir la eventual concurrencia de supuestos de excepción a la regla de exclusión probatoria. Al efecto, se debe precisar que la mentada audiencia de tutela de derechos está destinada para cuando la actuación fiscal, sea en diligencia preliminar o en investigación preparatoria, no respeta los derechos del investigado, en cuyo caso debe recurrirse al juez de investigación preparatoria para que dicte las medidas correctivas consiguientes. El suscrito ha recurrido ante el magistrado judicial solicitando expresamente que no se tome en cuenta para dictar una medida de prisión preventiva las actas que autorizan la apertura de su equipo celular y de su equipo de cómputo, y su uso es en la que se sustentó la Fiscalía para pedir prisión preventiva, siendo que en la detención en ningún momento a mi patrocinado se le comunicó el cargo diferente por la que se iba a solicitar prisión preventiva, y lo hizo en la diligencia judicial en la que se iba a debatir esta medida, resultando un despropósito exigir que en tal supuesto, además de promover una audiencia de tutela de derechos, se repite la exigencia del justiciable en cuanto a su respeto en la audiencia de prisión preventiva, cuando la una como la otra contemplan la obligación del juez de hacer prevalecer los derechos del ciudadano. Abogada, discúlpeme. Yo le pediría que, más que leer, exponga, porque es un informe oral. Sí. ¿Ya? Pero antes de que continúe, ¿cuál es el estado actual en que se encuentra ese proceso y cuál es la condición que tiene su patrocinado? Al revocarse se le dictó una medida de prisión preventiva, la cual fue apelada y se confirmó la decisión de prisión preventiva. Se inició el proceso de habeas corpus mediante la sentencia… A ver, un momentito. El proceso penal. El proceso penal… ¿En qué estado está? Está en etapa intermedia. Es decir, ¿ya ha habido acusación? ¿Ha habido una acusación, sí. Está en etapa intermedia, ya, ¿correcto? Continúe. Y, perdón, ¿y está detenido su patrocinado? No, está con orden de captura. Ya, ok, adelante. Como reitero, está demostrado que la autorización que prestó mi patrocinado no fue integral. No fue para revisar todo su equipo de cómputo, solo fue para el cargo en concreto. Sin embargo, los policías, y así también lo han recogido el magistrado de primera instancia de investigación preparatoria y los magistrados de la sala, que el consentimiento y la autorización ha sido para revisar la integridad de sus equipos personales. Para tal efecto, debo mencionar que en el año 2015, con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el país de España, se dispuso que la intervención debe estar orientada a la investigación de un delito en concreto, sin que sean ilícitas las investigaciones y a las que se orienta el esclarecimiento de este delito. Y si en caso se encontraren hallazgos casuales, esto debe ser con una autorización judicial. Para esta defensa, para revisar tanto el equipo de cómputo, laptop, como el equipo celular, debió existir una autorización judicial, porque eso fue un hallazgo casual. No es que se haya encontrado dentro de la investigación del delito. Eso fue hurgando otras carpetas que no competían
en ese momento a la denuncia formulada por la señora Arnés Cusi Ramos. El artículo 231 del Código… Doctora, disculpe que le interrumpa, tenemos un problema de tiempo. Sí, van a haber preguntas de los magistrados que le van a permitir aclarar, pero ya para que cierre usted, ¿qué derechos concretamente considera que han sido afectados? ¿Qué derechos? Menciónenlos nomás. El derecho, como lo he indicado, contemplado en el inciso 10º del artículo 2 de la Constitución, que es el derecho a las… ahorita le voy a dar… el derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Correcto. Ese es el, digamos, el derecho que derecho consideramos usted invoca. que ha sido… Bien, vamos a concluir ahí su informe porque hay preguntas y en primer lugar va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma. Gracias, presidente. A ver, ¿Cómo no? que hemos podido advertir, estamos ante un procesado por delito de pornografía infantil. En la investigación fiscal, el procesado autoriza para que le puedan recabar una información de su cuenta de Facebook, pero en esa búsqueda de información, como dice, por casualidad encuentran más información. Esa información luego es merituada en el proceso o está incorporada a través, al proceso. Y lo que se viene a cuestionar es a decir, como si solamente mi patrocinado dio autorización para que revise determinada zona de la información, ¿por qué usted toma el resto de información en esa búsqueda? Entonces eso es lo que se está cuestionando. Y que según lo que argumentan que estaría ante un supuesto de prueba ilícita por haber excedido las facultades. Entonces lo que viene a decir en otras palabras, y por ahí voy construyendo la pregunta, es que ¿usted considera que la Fiscalía, cuando va directamente a tomar un medio de prueba con la autorización de su patrocinador y ve otras situaciones ilícitas, por ejemplo, más información pornográfica infantil, eso ya no lo puede tocar porque eso no tiene autorización? Eso solamente toca lo que le han autorizado, el resto no puede tomarlo, o sea, por más que sea de repente situaciones delictivas. Sin embargo, quisiera que lea la jurisprudencia de la misma Corte Suprema. Una cosa es tomar la información y ingresarlo al proceso con autorización sí o no, que ese es otro tema, y otra cosa es no tomar esa información, ¿no? O sea, la práctica es que sí se toma la información y más bien es el juez el que decide si se va a incorporar, se autoriza la incorporación de esa información que se ha tomado, esas evidencias recién para que puedan ser interceptadas al proceso, pero no se puede dejar de no tomar. O sea, ustedes frente a un delito, usted no mira nada y solamente lo que me dijeron que tome eso y el resto se queda ahí. Lo que más bien en la práctica judicial es que toma toda la información y es el juez el que decide si autoriza o no el ingreso de esa información por las condiciones que han tomado, ¿no? Bueno, entonces el problema que usted trae acá a discutir es si estos son mecanismos que afectan el derecho a probar la prueba ilícita, y de eso quería yo plantearle, ¿no? ¿Por qué usted considera que estamos ante un tema de prueba prohibida? Cuando se interviene mi patrocinado, como no lo vuelvo a repetir, el delito era por acoso a través del Facebook y a través de su cuenta o su teléfono celular por el aplicativo de WhatsApp. Cuando él le consulta y abren su computadora personal, era para verificar básicamente su cuenta de Facebook. En su cuenta de Facebook, en efecto, obtuvieron toda la información que en ese momento pudieron encontrar y extraer para verificar la concurrencia o no de un delito. ¿Por qué digo que afecta el derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados? Porque los documentos donde supuestamente existe pornografía infantil, que en el proceso principal se está ventilando la autenticidad o no de los videos y fotografías encontrados, esos documentos no se hallan en la cuenta de Facebook, se hallan en otras carpetas distintas. Por eso es que nosotros planteamos el presente recurso, porque son otras carpetas y sí consideramos que hay una violación a mis documentos privados, porque a mi patrocinado en ningún momento, reitero, se le dijo, vamos a revisar las otras carpetas de tu computadora.
solo tenía que revisarse la cuenta de Facebook, que era el delito por el cual se le había detenido. Y nosotros consideramos que no se está vulnerando el derecho a probar, porque finalmente la computadora y el equipo celular se incautaron y es el fiscal quien pudo obtener a través del juez de la investigación preparatoria una resolución judicial para poder aperturar ese equipo celular y ese equipo computador para verificar las demás carpetas que contenía la computadora. Pregunta del magistrado Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Mire, abogada, siempre un tribunal debe ser también un mensajero pedagógico. Y yo, que además soy de abogado, magistrado, profesor, he aprendido de que el Tribunal Constitucional no es instancia, ¿no es cierto? En primer lugar, no es una instancia más, porque a veces alguien dice, ya se perdió en la Corte Suprema, pero tenemos el tribunal es otra cosa. El tribunal tiene una función básica, ¿cuál es? Garantizar en este caso los derechos constitucionales o derechos fundamentales que están en el artículo 2 de la Constitución y en otros artículos también, o en la doctrina o la jurisprudencia del tribunal. Entonces, cuando usted ha planteado un habeas corpus contra resolución judicial, ¿no?, tiene que ser básicamente sobre la motivación. Ha habido buena motivación del magistrado, el magistrado ha dicho esto, pero ha justificado su decisión, ¿no? O el de otro derecho, el derecho a probar, el otro derecho, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, de lo que, bueno, algunas cosas ha manifestado usted el derecho a probar, pero en las otras más parece que fuera un reexamen, no se ha visto esto. Entonces, el pueblo peruano y nosotros los abogados, del cual no me excluyo, tenemos que saber diferenciar entre lo que es la ley y lo que es la Constitución. Y acá no vemos lo que diga la ley, sino lo que dice la Constitución. Entonces, valía la pena, abogada, que capaz en un escrito nos hiciera llegar básicamente eso. ¿Por qué se ha presentado un habeas corpus contra resolución judicial? Bien, ha tomado nota de lo dispuesto. Pregunta el magistrado Carlos Ramos Núñez. Yo entiendo que puede, digamos, plantearse un habeas corpus para cuestionar, digamos, la motivación insuficiente, defectuosa, aparente, en fin, de sentencia judicial, de una resolución. Pero este es un caso que todavía está en trámite. Es decir, ¿no le parece prematuro haber presentado este habeas corpus? Porque, aparte de eso, me sumo al pedido del doctor Miranda, porque es necesario que usted, más allá de su informe oral, nos alcance una ayuda a memoria, ¿no?, en que fortalezca, sobre todo, se motive, fundamente, por qué razón debería declararse el habeas corpus que presenta. En el presente caso, lo que se indicó en nuestra demanda inicial de habeas corpus era que al haberse tenido en cuenta actas de autorización para la aplicación o para declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva, el cual vulnera la libertad de tránsito de mi patrocinado, es por eso que nosotros vemos en la necesidad de implantar o de solicitar o de presentar la demanda del proceso constitucional de habeas corpus, porque en el proceso principal no se merituó debidamente que el recurrente fue intervenido por un cargo
se intervino sus equipos personales por ese cargo y finalmente se le concedió la prisión preventiva por otro cargo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 22, expediente 15-2018, proceso de inconstitucionalidad. Demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica contra la Ley 30.717, ley que modifica la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones y otras leyes emitidas por el Congreso de la República. Por la parte demandada se ha presentado la señorita Procuradora Karin Gisela Cornejo Zabaleta. Abogada de la parte demandada, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación del Congreso de la República a ejercer la defensa de la ley 30.717, la misma que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. La misma que lo que busca es promover la idoneidad en los candidatos que van a postular a cargos públicos de representación. ¿Qué es lo que se ha modificado, digamos, con esta ley que se cuestiona? La parte demandante señala que es inconstitucional el extremo en el cual tanto los servidores o funcionarios públicos que hayan cometido delitos dolosos y que sean autores, digamos, y aún hayan sido rehabilitados, señala que el término aún hayan sido rehabilitados sería inconstitucional. Eso es lo que señala, pero siempre y cuando hayan cometido los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Nosotros consideramos que, digamos, la ley impugnada es constitucional. ¿Por qué? En principio, la parte demandante señala dos fundamentos por los cuales sería inconstitucional. En primer lugar, que se estaría vulnerando el derecho de la igualdad ante la ley. Consideramos que la parte contraria, digamos, no es correcto lo que ha afirmado, porque lo que señala la ley cuestionada es que si bien es cierto, se ha generado una desigualdad, no se ha generado una discriminación. Es decir, está diferenciando de aquellos servidores o funcionarios públicos que no han cometido estos delitos y que pueden postular a cargos de elección, llámese a candidatos a presidente, a vicepresidente, pueden postular a ser congresistas, al Parlamento andino, a las elecciones municipales o regionales, versus aquellos funcionarios públicos que han cometido delitos de colusión y peculado. Lo que está haciendo la presente ley es digamos, está estableciendo unos límites, más no está cometiendo actos de discriminación. Además, la finalidad, digamos, de esta restricción es procurar y dar, digamos, candidatos idóneos a estas elecciones y sobre todo, digamos, colaborar en esta lucha contra la corrupción que en los últimos tiempos lamentablemente se ha venido enquistando en los diferentes estratos de las diferentes instituciones públicas del Estado. Por otro lado, la parte contraria también señala que se estaría vulnerando el derecho a participar en la vida política. Lo que nosotros señalamos es que el artículo 31 de la Constitución reconoce que todas personas pueden participar a cargos de elección popular, a cargos de elección. Sin embargo, señala también la Constitución que este no es un derecho absoluto y que este ejercicio tiene que estar desarrollado en una ley orgánica conforme ha sucedido en el presente caso, en el cual ha establecido algunas restricciones y limitaciones para poder postular estos cargos. Por dichas consideraciones, nosotros solicitamos que se declare infundada la presente demanda de inconstitucionalidad. Pregunta el magistrado Sardón de Tahuada. Acá el tema es si se debería excluir de participar en elecciones a quienes han sido rehabilitados, ¿no? Así es. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿en qué consiste la rehabilitación? Si se le habilita los derechos civiles, ¿por qué no los derechos políticos también? Por un lado. Por otro lado, habría que considerar hasta qué punto eso es razonable o draconiana esa norma, porque en el índice
Estado de Derecho que prepara, por ejemplo, el más acreditado índice de Estado de Derecho en el Perú en cuanto a administración de justicia está desaprobado. Entonces, en ese contexto, ¿no le parece que hay un riesgo muy grande de que por las pasiones del momento, por los medios de comunicación, los periodistas, en fin, de repente los jueces pueden cometer errores, ¿no? Y no haber dictado la pena totalmente adecuada, en fin, y luego pasa el tiempo y cumple la pena, entonces ya se les rehabilita? ¿Por qué quedar manchados de por vida, ¿no? ¿Por qué no se les daría la posibilidad de que puedan participar en las elecciones? Esa es la pregunta. Magistrado, nosotros consideramos que estas limitaciones que se han dado en la ley cuestionada son válidas porque, como lo vuelvo a repetir, es cierto, se ha dado no una discriminación, sino una desigualdad. Lo que usted señala es cierto. También esto es una, digamos, desigualdad de por vida porque no van a poder volver o, digamos, postular a estos cargos. Sin embargo, también tenemos que tener presente que se han dado casos de aquellas autoridades, aquellas personas que ya han sido elegidas como autoridades y que han sido sentenciados, y qué pasa en estos casos que si bien han sido sentenciados correctamente, que han sido rehabilitados y desean más adelante volver a postular. El espíritu de esta ley es que precisamente evitar que aquellos, digamos, ya autoridades vuelvan a postular estos cargos y puedan cometer los mismos delitos por lo que en algún momento fueron sentenciados. Sobre este tema yo quería… perdón. Termine, magistrado. Una última cuestión que quisiera yo comentar es hasta qué punto la lucha anticorrupción no es sino parte de campaña política, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto en México que López Obrador llegó ahí a la presidencia prometiendo meter a la cárcel a todos los expresidentes, ¿no? Entonces, así pasa en otros lugares en América Latina. No sé si el Perú también debe seguir ese camino. Consideramos que en realidad, digamos, este extremo de la ley no va a solucionar la lucha anticorrupción, pero sí creemos que podría colaborar con este tema, ¿no? Muchas gracias. Yo quería insistir en la línea argumentativa que ha esgrimido el magistrado Sardón. Bien sabemos que la rehabilitación opera por imperio de la ley, transcurrido un plazo después de cumplida la condena y cumplidos algunos requisitos, y opera de pleno derecho, y conlleva el anular cualquier referencia a la condena y a las limitaciones contenidas en la sentencia condenatoria. ¿Cómo entender que si eso es así, y en el fondo eso significa el perdón de la sociedad a una persona que cometió un hecho delictuoso, y por lo tanto el perdón es perdón, porque no podemos tampoco perdonar a medias? Si se rehabilita, significa que ese ciudadano recupera todos sus derechos y que la sociedad debe olvidar lo acontecido antes porque ha cumplido su pena, ha cumplido su deuda con la sociedad y se ha borrado por imperio de la ley esa pena, y por lo tanto ya la pena no existe. ¿Cómo compatibilizar esa situación sumada a la presunción de inocencia, que obliga, porque no solamente la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos, sino también es un deber que tienen todos respecto a los demás, de presumir que son inocentes mientras no se judicialmente su responsabilidad? Y en este caso, la responsabilidad ya ha desaparecido porque ese ciudadano cumplió su condena, cumplió con todas las condiciones de la condena, transcurrió el plazo debido y se rehabilitó. ¿Cómo compatibilizar esa situación con la Constitución? Porque tampoco podemos estar en una especie de crisis de la desconfianza, en donde todos desconfiamos de todos, y inclusive de nuestra propia sombra. Una sociedad marcha así, con esa conceptuación peyorativa, colectiva, o marcha a partir de una revaluación de la persona.
Esa es la pregunta. Presidente, consideramos que esta restricción en principio es válida porque estamos tratando de delitos en los cuales el Estado se ha visto afectado. Digamos, es por los tipos de los delitos que consideramos que es válida esta limitación, porque acá, digamos, se está afectando bienes del Estado y por ende a toda la sociedad. Es por eso que sí consideramos que es constitucional la ley cuestionada. Entonces no hay perdón, no hay rehabilitación. Sí hay perdón, por ejemplo, en el caso de los… Pero es un perdón parcial. Se me ocurre en este momento el caso de los docentes que han sido condenados por terrorismo, ellos no pueden volver ya al magisterio. Entonces, digamos, haciendo un paralelo, en este caso consideramos que también ellos no podrían candidatear a estos cargos. Yo le cargos. pediría, abogada, si puede usted tener la gentileza de alcanzar, respecto a estas observaciones que yo le he formulado para que nos brinde mayores elementos de juicio, una apreciación. Pregunta a continuación la magistrada Marianela Lede. Ya. Bien. ¿Hay alguna pregunta adicional? Vista la causa, queda el voto. Causa número 24, expediente 17-2018, proceso de inconstitucionalidad iniciado por el Poder Ejecutivo contra diversos artículos de la Ordenanza 5-2013 emitida por la Municipalidad Provincial de Tambopata, Madre de Dios. Señor abogado. Se ha presentado el abogado de la parte demandante, Jorge Luis Palacios Palacios. Correcto. Señor abogado, puede informar. Señor magistrado, buenos días. En representación del Poder Ejecutivo, se solicita que se declare fundada la demanda y se expulse del ordenamiento jurídico por inconstitucionalidad los artículos 2, 3, 4 y 5 de la referida Ordenanza 5-2013-CMPT-SO, expedida por la Municipalidad Provincial de Tambopata, la cual pretende establecer un régimen jurídico sobre el servicio de transporte público en dicha jurisdicción, que es abiertamente contrario a las normas nacionales en la materia. Señor magistrados, en primer lugar he de señalar que el Poder Ejecutivo propone como parámetro de control normativo a las siguientes normas. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que señala que los servicios son competencia de los ministerios en materia de regulación y supervisión. La Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que señala que es el ente rector en dicha materia. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la base y fundamento de la normativa nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, así como del Servicio de Transporte Público Regular. La Ley Orgánica de Municipalidades, y así como los reglamentos nacionales de administración y transporte y el Reglamento Nacional de Vehículos. Sobre estos dos últimos reglamentos, siendo disposiciones infralegales, he de precisar que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las competencias de las municipalidades se ejercen en materia de transporte y tránsito en observancia de dicho reglamento. Lo mismo hace el artículo 17 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Ello ha sido reconocido también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fijado así el parámetro de control normativo, señores magistrados, paso a analizar cada uno de los artículos mencionados. Sobre el artículo 2, señores magistrados, la Municipalidad Provincial de Tambopata pretende establecer un padrón mediante el cual se autorizaría, una vez inscrito ahí, a los vehículos de categoría M1 a brindar el servicio de transporte público regular. No obstante, señores magistrados, en ninguna norma de alcance nacional existe autorización para los gobiernos locales respecto a emitir un padrón que permita o autorice a dichos vehículos, los vehículos de categoría M1, a brindar el servicio de transporte público regular. Más aún, la 16ª disposición complementaria transitoria del Reglamento Nacional de Administración y Transporte, el RENAT, establece que todos los registros administrativos, incluidos aquellos de las municipalidades, deben ser integrados en el Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito, el SINARRET. Esto es, la Municipalidad Provincial está creando un registro administrativo al margen del referido SINARRET. Ahora bien, la 14ª disposición complementaria transitoria se estableció un padrón en el cual deberían inscribirse los vehículos de categoría M1 que desearan brindar el servicio de transporte público regular. No obstante, dicha disposición solamente podría ser invocada hasta el 1 de octubre del año 2009 y solamente estuvo en vigencia hasta el año, y la autorización solo estuvo en vigencia hasta el 1 de octubre del año 2015. Por lo tanto, la disposición impugnada, el artículo 2 de la referida ordenanza, está tratando de emular una disposición derogada y por consiguiente carece de sustento legal y constitucional en ello. Más aún, señores magistrados, la Ley de Base de Descentralización establece que no se deben superponer las
competencias y funciones de los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales y locales. En este caso vemos, reitero, que se está superponiendo el SINARRET al padrón que está tratando de establecer la entidad demandada. En relación al artículo 3 de la ordenanza, señores magistrados, se autoriza a los vehículos de categoría M3, M2 y M1, en este último caso solamente a los vehículos de categoría M1 que estén inscritos en el padrón antes señalado, a realizar el servicio de transporte público regular en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Al respecto, señores magistrados, ello contraviene el artículo 20.4 del referido RENAT, que señala que el servicio de transporte público regular solamente se puede realizar con vehículos de categoría M3 y excepcionalmente con vehículos de categoría M2 a través de una ordenanza debidamente sustentada y en ningún caso a través de vehículos M1. Ahora bien, la ordenanza establece que se podrán realizar el servicio de transporte público en vehículos de categoría M2. No obstante, no sustenta esta decisión, lo cual ya ha señalado el MTC como órgano técnico y como lo ha reiterado esta Procuraduría en su demanda, no existe ningún informe técnico de la entidad demandada que acredite por cuál es la necesidad de autorizar a los vehículos M2 a realizar este servicio de transporte público. Más aún, cuando el artículo 20.4 establece que solamente podrán admitirse a los vehículos M2 si es que se acredita que no existen vehículos M3 realizando el servicio de transporte público. No obstante, mediante información que ha provisto no solamente el MTC, sino incluso el Gobierno Regional de Madre de Dios, se acredita que en dicha jurisdicción sí existen vehículos de categoría M3 brindando el servicio de transporte público regular. Por lo tanto, no es admisible que mediante dicha ordenanza se intente autorizar a los vehículos de categoría M2 a tal servicio. Reitero en ese sentido que además de que no es posible admitir este servicio a través de vehículos de categoría M2, tampoco lo es bajo ninguna circunstancia autorizar a vehículos de categoría M1 a brindar este servicio. En relación al artículo 4, señores magistrados, de la referida ordenanza, se establece un plazo adicional de 5 años para la realización del servicio de transporte público. Esto es, se extiende el plazo en que los vehículos de antigüedad para que los vehículos sigan brindando este servicio. No obstante, señores magistrados, este artículo debe ser leído en concordancia con los anteriores dos artículos y determinarse que no se puede establecer ni autorizar ningún plazo para que los vehículos de categoría M2 y M1 continúen brindando el servicio de transporte público. En ese sentido, este artículo deviene inconstitucional porque en la práctica lo que está haciendo es brindar una autorización temporal a los vehículos de categoría M1 y M2, los cuales, reitero, no es viable ni constitucional autorizar el servicio de transporte público mediante estas unidades. Finalmente, señores magistrados, se impugna el artículo 5 en el extremo que autoriza una reducción del 70% del patrimonio mínimo con el que deben contar las empresas de transporte. Al respecto, el artículo 38 del RENAD establece que la reducción del patrimonio mínimo en un 70% es viable solamente si se realiza mediante una ordenanza debidamente sustentada. Nuevamente, se aprecia el mismo problema que en un artículo anterior, esto es, la ordenanza no brinda ninguna información técnica ni se sustenta en ningún informe técnico relativo a por qué se está procediendo a esta reducción, con lo cual no se cumple con las condiciones establecidas por el RENAT y este artículo deviene inconstitucional. Finalmente, señores magistrados, es importante señalar que la ordenanza impugnada tiene dos textos diferentes en su parte considerativa, uno que ha sido publicado en el Diario de Edictos Judiciales de la región y otro que ha sido publicado en la página web de la municipalidad. La parte si bien esta diferencia opera en la parte considerativa, es importante, pues dos de los artículos son impugnados precisamente por no contar con un sustento técnico que debería acreditarse por lo menos en la parte considerativa. Al respecto, este tribunal solicitó en el auto admisorio a la parte demandada remitir una copia legalizada del texto de la norma impugnada. No obstante, en la contestación de la demanda remitida a la Procuraduría no se advierte que se haya adjuntado en los anexos lo solicitado por el tribunal, por lo cual se solicita que al momento de resolver, este tribunal determine si es que la entidad demandada ha cumplido con el mandato establecido en el auto admisorio. Finalmente, señores magistrados, si bien se trata de un proceso de inconstitucionalidad, se solicita que se aplique los alcances del artículo 103 del Código Procesal Constitucional relativo al proceso competencial, toda vez que en este proceso de inconstitucionalidad se analiza un vicio de competencia, y se solicita que, habiéndose determinado que la entidad demandada ha invadido la competencia normativa del MTC, se declare que no tienen efecto los actos administrativos que se hayan expedido con base en la referida norma
impugnada, la ordenanza 005-2013 CMPT-SO. Sin otro particular, señores magistrados, concluyo reiterando que mi solicitud que se declare fundada la demanda y se expulse los artículos impugnados. Quería hacerle algunas preguntas, señor abogado. Es un tema recurrente de los conflictos que se originan en el ámbito del transporte y el tránsito entre municipalidades y el Poder Ejecutivo, e inclusive entre municipalidades provinciales y distritales. ¿Cuál es la diferencia en el ámbito competencial en esta área? Es decir, ¿qué corresponde al Poder Ejecutivo y específicamente al Ministerio de Transportes y qué es lo que corresponde a las municipalidades provinciales respecto a esta competencia? Porque la Constitución, si mal no recuerdo, en el artículo 194 establece, y siguientes, establece las competencias municipales. Entonces, las competencias municipales incluyen una competencia también regulatoria del tema del transporte y del tránsito. ¿Cuál es el lindero? Porque siempre vienen acá al tribunal estos conflictos y ambas partes alegan afectación de su competencia. ¿Podría usted ilustrarnos al respecto? Señor magistrado, agradeciendo por su pregunta, he de señalar que conforme a la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia y en lo atingente a este caso, los requisitos para desarrollar el servicio de transporte público regular son una competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo con base primero en las normas constitucionales sobre la competencia de los propios ministerios que están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicación en este caso, y que es reconocido incluso por el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala expresamente que las municipalidades, al ejercer sus competencias, deben observar lo señalado por los reglamentos nacionales en materia de tránsito. En ese sentido, si los reglamentos nacionales en materia de tránsito, en este caso el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y el Reglamento Nacional de Vehículos, ya han establecido ciertos requisitos y condiciones que deben cumplir los vehículos para desarrollar el servicio de transporte público regular, las municipalidades no pueden ejercer una competencia normativa sobre esa misma materia. Dichos requisitos no han sido establecidos, permítame el abundamiento, de manera arbitraria ni irrazonable, al contrario. La razón por la cual se establece cierto tipo de vehículos para realizar este servicio se debe a consideraciones de salud e integridad de los propios usuarios de los vehículos, y por supuesto ahí también entran a tallar los derechos que tienen los usuarios de estos vehículos, así como una visión de protección del medio ambiente, toda vez que mediante los vehículos M1, que en realidad son coloquialmente denominados automóviles, lo que se hace es generar un mayor gasto de combustible y una mayor contaminación ambiental de lo que se lograría realizando el servicio de transporte público mediante vehículos M3 o excepcionalmente mediante vehículos M2. Finalmente, señores magistrados, es importante señalar que en materia de competencias entre los distintos niveles de gobierno opera el principio de taxatividad y residualidad, en el cual las competencias que no han sido expresamente delegadas a los gobiernos locales o regionales permanecen en el ámbito de actuación del gobierno nacional. Una pregunta adicional. ¿Qué compete entonces en estas áreas al gobierno local? Señor magistrado, reiterando que los requisitos del servicio de transporte público regular compete al gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales tienen importantes funciones y competencias en materia de transporte y tránsito terrestre. Por ejemplo, la fiscalización y sanción del transporte y tránsito terrestre en las redes viales locales, importantes aspectos en la regulación de vehículos menores, esto es mototaxis, y la expedición y la ejecución de las normas nacionales en su jurisdicción. Por ejemplo, son las municipalidades provinciales las que determinan cuáles son las rutas que deben utilizar las empresas de transporte, así como las encargadas de otorgar autorizaciones para el transporte, tanto para el servicio de transporte público como para distintos aspectos del transporte privado. En ese sentido, existen importantes competencias que desarrollan los gobiernos regionales y locales, pero nuevamente reitero, estas se organizan a través del principio de taxatividad y residualidad, y las competencias más generales, las que deben ser aplicadas de manera nacional, son ejecutadas por el gobierno nacional, mientras que aquellas que están más cerca al vecino, al ciudadano, son delegadas al gobierno regional o local.
Gracias. Vista la causa, queda el voto. Con su permiso, señores magistrados. Señor presidente, señores magistrados, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. Se levanta la audiencia.